Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 2 de febrero de 2026. Quedan muy pocos días, como saben, serán el domingo que viene para que se celebren las elecciones en Aragón. Y expectativa va más allá de lo que pueda ocurrir en Aragón, que naturalmente es lo que más preocupa a los candidatos en estas elecciones. Pero está claro que después de lo que ocurrió en Extremadura, y además tenemos que tener en cuenta que en marzo habrá elecciones en Castilla y León, pues todas estas tendencias de voto están también midiendo cuál es la temperatura de la política nacional. Por eso es interesante que nos asomemos, creo yo, a las tres encuestas que se han conocido hoy. Y habría que sumar la que se conoció ayer en Sigma 2, porque hay tres medios de comunicación, El País por una parte, El Mundo, ABC por otra parte y El Debate por otra parte, que sacan encuestas. Y que en términos generales es verdad que hay algunos matices, pero en términos generales son bastante coincidentes. En el sentido de que el Partido Popular ganará, pero necesitará a Vox para gobernar, porque no va a alcanzar la mayoría absoluta, y luego el retroceso que en algunos casos puede marcar récords. Hay dos de las tres encuestas que dicen que pueden llegar al peor récord histórico en unas elecciones autonómicas. Es curioso porque 40dB arriesga precisamente de la posibilidad de que Pilar Alegría termine cosechando el peor resultado electoral jamás obtenido por el Partido Socialista, que es el partido por el que se presenta. Bueno, como siempre pasa con las encuestas, hay muchos datos, hay muchos porcentajes, hay mucho baile de escaños, y entonces lo importante es que los árboles nos dejen ver el bosque. Y entonces le hemos pedido a alguien que conoce muy bien los bosques demoscópicos que nos extraigan las tres consecuencias fundamentales que a su juicio se extraen de esas tres encuestas que hoy hemos conocido. Se lo hemos pedido a Pablo Simón, que saben que es politólogo, que es profesor de la Carlos III y que además es una de las personas que nos ayudan con carácter, no diré que habitual, pero en fin, con alguna frecuencia a entender mejor estos movimientos demoscópicos, porque yo siempre le digo, cuando está ahí delante y cuando no está, que lo explica especialmente bien. Y él ha sacado tres conclusiones que quiero compartir con ustedes para que tengan por lo menos ese punto de vista, que es un punto de vista cualificado. La primera conclusión a la que él llega es que, ya nos han dicho muchos expertos, ojo, porque todo lo que está ocurriendo en la política nacional, más que verlo en términos de siglas, hay que verlo en términos de bloques. Y el bloque de la derecha es evidente que se está ensanchando. Lo vimos en Extremadura y se va a volver a ver el domingo en Aragón. El bloque de la derecha se ensancha. Y es que, pese a que el Partido Popular mantiene sus resultados y recibe votantes que provienen esencialmente del Partido Socialista, es Vox el principal motor al impulsar dicho bloque, ya que tiene capacidad no solo de robar votantes de los populares, sino también de recibir un flujo persistente de nuevos votantes, abstencionistas e incluso, según algunos sondeos recientes, también un flujo relevante de votantes del PSOE. Es curioso porque, fíjense, en este caso concreto me apoyo en la encuesta de 40dB, la que ha publicado El País, porque es la que sí que especifica, no me acuerdo ahora si GAT3, no me quiero equivocar y no quiero que se enfade conmigo José María Michavila, que es buen amigo, pero ya me he fijado en el dato de 40dB porque sí que refleja el trasvase de votos que, según ese análisis demoscópico, se va a producir entre votantes del PSOE a Vox. Y fíjese que lo sitúa en un 8%. Que es más de lo que se produjo en Extremadura. En Extremadura hay algunas cuantificaciones que dicen que entre 3 y el 5% de los votos se fueron desde las urnas del Partido Socialista a las urnas de Vox. En este caso parece ser que en Aragón esa fuga va a ser mayor y por lo tanto estaríamos marcando una tendencia. A mí este me parece un dato bastante revelador que luego en todo caso analizaremos en la tertulia. Por lo tanto, esta es la primera consecuencia a la que llega Pablo Simón, la primera conclusión que saca, el ensanchamiento del bloque de la derecha. Y luego, naturalmente, él tiene que fijarse también en lo que, según todos los pronósticos, va a ser un retroceso muy severo, muy duro, del Partido Socialista, personificado en Pilar Alegría. La candidatura de Pilar Alegría se ha visto que ha ido perdiendo fuelle a lo largo de la campaña. Podría estar cerca de unos resultados tan malos como en los que en su momento tuvo Javier Lambán y sin ninguna posibilidad en este contexto de formar gobierno. Hablamos de que el Partido Socialista tendría a un flujo de votantes que tanto se desmoviliza como se dirigen a candidaturas a su izquierda e incluso se van hacia Vox. Por lo tanto, que estaría perdiendo votantes en todas direcciones. Y luego la final, digamos, el broche de oro. ¿A qué conclusión llegamos? Pues a que efectivamente no va a gobernar el Partido Socialista en Aragón, no va a gobernar la izquierda,
el Partido Popular, según las 3 encuestas, tiene él solo más votos que toda la izquierda junta, pero no alcanza la mayoría absoluta. Por lo tanto, no va a poder evitar el señor Azcón la dependencia de Vox. Jorge Azcón no tendría posibilidad de formar gobierno con otro partido que no fuera Vox, y lo que sabemos es que claramente solo el bloque de derechas puede articular una mayoría de gobierno para esta comunidad. Así que yo creo, y esto no es un pronóstico difícil de hacer, que durante estos últimos días de campaña, de aquí al domingo, el Partido Popular vaya a insistir en hacer un llamamiento para que los votantes de Vox no dispersen el voto y lo concentren en el Partido Popular. Y la que ha empezado ya a hacer esa campaña hoy ha sido Isabel Díaz Ayuso, que saben ustedes que mantiene siempre una fidelidad de voto mayor que otros varones, porque en Madrid ella sí que alcanzó la mayoría absoluta y pudo contener el ascenso de Vox. No sé lo que pasará en las próximas elecciones autonómicas, pero bueno, en todo caso, ella ha querido hacer alguna consideración en voz alta pensando en los votantes que tienen la tentación de depositar su papeleta en la urna de Vox. Lo primero que tiene que hacer Vox, yo creo, es contar cómo va a hacer las cosas, ¿no? Está muy bien lo que cuenta, pero cómo, por ejemplo, desde una región vas a gestionar fronteras cuando no tienes competencias, vas a gestionar inmigración cuando no tienes competencias o seguridad. Entonces, está muy bien decir lo que hay que hacer o la situación que hay como analistas, pero soluciones no tienen. Bueno, soluciones no sé si tienen, pero desde luego la llave la tienen. La tienen en Extremadura y la van a tener, si se cumplen las encuestas, también en Aragón. Ya veremos lo que pasa en Castilla y León, que serán las próximas elecciones. Y por lo tanto hay que estar muy pendiente de lo que quiera hacer el partido del señor Abascal. De momento ya nos ha dicho hoy José Antonio Fuster, que es el vicepresidente de Vox, que las negociaciones en Extremadura están encalladas. Y que en todo caso, y esto es lo que me interesa que ustedes tengan claro, porque yo creo que marca un poco lo que es la general de la ley, la confianza que tiene Vox en el cumplimiento de los acuerdos con el Partido Popular es manifiestamente mejorable. No se fía de lo que dicen, o mejor dicho, no se fían de lo que firman, fíjese, de lo que escriben, de lo que rubrican, de lo que pactan con el Partido Popular. Nosotros hemos hecho muchos papeles. ¿Te suena eso de que invertir en cripto es complicado? Pues ya no. Con Venga, la app de Barcelona que está cambiando el juego, acceder a Web3 es tan fácil que hasta tu abuela podría hacerlo. Compra, vende o mueve tus criptos sin líos ni complicaciones, con una plataforma regulada en España y diseñada para que lo entiendas todo a la primera. ¿Listo para empezar? Descarga Venga y pruébala ahora. El pasado con el Partido Popular. Los papeles con el Partido Popular son papel mojado. Los pactos son papel mojado. Y si lo dice en voz alta, queda mucho más, es mucho más perfecto todavía que si lo ponen en un papel. No sé muy bien cómo interpretarlo. O sea, que se fía usted más de lo que dicen que de lo que firman. No termino de entender esa idea, pero bueno, lo que queda claro es que el recelo de Vox respecto del Partido Popular está ahí y que por lo tanto después de las elecciones en Aragón también asistiremos como en Extremadura a un pacto, me imagino que complicado, difícil y lento. Bueno, esto por lo que respecta a lo que va a ser, creo yo, una de las cuestiones fundamentales esta semana en el panorama político. Y luego hoy se ha producido una comparecencia que ha dado más juego de la que yo inicialmente esperaba, francamente. Hoy tenía que comparecer y ha comparecido el presidente del Partido Popular, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión parlamentaria que está investigando lo que ocurrió en la Dana de Valencia. Y naturalmente, pues Feijóo iba sabiendo que iba a un terreno hostil, porque en el Senado el Partido Popular juega en casa, pero en el Congreso juega fuera de casa, juega con una mayoría de grupos políticos que están en manos de la izquierda. Y por lo tanto, pues él sabía que el interrogatorio no iba a ser fácil. En todo caso, él ha intentado dejar clara una idea, que le ha repetido hasta 3 o 4 veces. Primero, la responsabilidad última de lo que ocurrió en la Dana no era de Mazón, era del gobierno central, era de Sánchez. 3 leyes le obligaban al presidente del gobierno a ponerse al frente y al ministro de Interior a ponerse al frente. Y todos los grandes responsables, la directora de Protección Civil, el secretario de Estado de Medio Ambiente, todos estaban fuera de España, incluido el presidente del gobierno. Fíjense que esta idea luego ha salido a relucir en el intercambio, que ha sido en algunas ocasiones muy duro. La tendremos la oportunidad de ver algún rifirrafe especialmente encendido desde el punto de vista dialéctico, pero en las preguntas-respuestas, en la interacción entre él y los grupos que le preguntaban, esta idea de la responsabilidad del gobierno central ha salido a relucir varias veces. Por ejemplo, cuando hablaba con Águeda Micó, que es valenciana, porque ya es la portavoz de Compromís. Fíjense cómo se ha producido ese interrogatorio, ese diálogo.
Ese día usted sí que le dio indicaciones. Todo el no mundo le dio sabe cuál es mi indicaciones opinión. sobre la gestión de la emergencia. Es una emergencia nacional de libro. Pero señor Feijóo, usted... De libro. Y quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del gobierno. O el presidente de la Generalitat. No, señora. Sí, puede pedirla. Pedir es una cosa y otra cosa es tener la competencia. Bueno, la competencia la tenía Sánchez y no la quiso ejercer, y eso es lo que ha querido dejar claro el señor Feijóo, que como por segunda ocasión ha intentado llevar el asco de la responsabilidad de lo que ocurrió en la Dana al gobierno central y en concreto al presidente del gobierno. Se ha vuelto a repetir la escena, no solo al presidente del gobierno, sino al gobierno, a la ministra, que entonces era vicepresidenta y que ahora está en Bruselas, que tenía la jurisdicción en materia de, por ejemplo, la que tenía la jurisdicción sobre la Confederación del Júcar, por ejemplo, sin ir más lejos, o sobre la EMET. Bueno, ella ha estado también muy presente en el ánimo de Sánchez y eso ha quedado claro durante el intercambio de posiciones que ha mantenido el propio Feijóo con Nahuel González, que era la representante con Josep María Cervera, que es el representante de Junts per Catalunya. La realidad es que el presidente Mazón, a nuestro entender, no estaba donde tocaba. Y en ese sentido le pregunto, ¿cómo describiría la gestión del presidente Mazón esa tarde? El único que asumió responsabilidades políticas ha sido el gobierno de la Generalitat. El gobierno de España no solo no asumió ninguna responsabilidad política, sino que el miembro del gobierno responsable directo de la Confederación y de la Agencia de Meteorología aún no ha ido a Valencia. Bueno, y luego una tercera, ofensiva de Junts con respecto a lo que era la jurisdicción nacional del problema. En este caso se ha producido durante el intercambio de preguntas o respuestas con Nahuel González, que era el portavoz de Sumar. ¿La iniciativa comunicativa que usted le recomendaba al señor Mazón era echar la culpa a otros? Si usted coge mis mensajes, digo, lidera la información como hiciste en el incendio. Me gustaría saber cuáles son los mensajes del presidente del gobierno, de la vicepresidenta tercera, de la delegada del gobierno, del presidente de la Confederación Hidrográfica hacia el señor Mazón y entre sí. Quizás esta comisión podría mandar y solicitar los mensajes y las llamadas que se produjeron entre los miembros del CECOP y la Administración General del Estado, que es la competente. Una vez más, traslada la competencia a la Administración Central del Estado, como ven. Por lo tanto, yo creo que este ha sido uno de los objetivos que se había marcado el señor Feijóo. Que lo haya conseguido o no, ya lo veremos, pero evidentemente él ha tenido mucho interés en dejar clara esa idea. Luego, ha habido también bastante dureza en los enfrentamientos que han tenido como protagonistas a las víctimas de lo que ocurrió en la Dana. Feijóo ha querido dejar muy claro que, desde luego, las víctimas es lo que él siempre ha tenido en la cabeza y lo que siempre seguirá teniendo en la cabeza. ¿Es capaz de reunirse con las víctimas de la Dana y pedir perdón? ¿Sí o no? ¿Lo va a hacer? Que yo no soy como usted. Que yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con las víctimas. ¿Y por qué no lo ha hecho, señor Feijóo? Pues porque no quisieron venir a... ¡Eso es mentira! ¿Pero cómo que es mentira? A las víctimas. ¿Pero cómo que es Eso es mentira. No hay ningún problema. Que vengan. ¿Vale? Venga. ¿Vale? ¿Lo haremos? Que vengan. ¿Vale? ¿Y le pedirá perdón por la gestión del señor Mazón? Yo escucharé a las víctimas y le daré mi versión. Es evidente que usted debería ser el primero en pedir perdón porque forma parte de un gobierno que no ha cumplido sus obligaciones. Yo no tengo ningún inconveniente en pedirlo también, pero usted el primero. Estaban encendiendo, como ven ustedes, aquí los decibelios en este cara a cara entre la oposición y el presidente del Partido Popular, que luego, cuando ha tenido la oportunidad de elevar a definitiva sus conclusiones, ha querido volver a hablar de las víctimas y de lo que para él supone el respeto a las víctimas y contarles siempre la verdad. Yo he venido aquí, he comparecido ante el juez y me voy a dedicar el resto de vida política que me quede, siempre y por encima de todo, a respetar a las víctimas. A respetar a las víctimas, a no mentirle a las víctimas, a no utilizar un accidente para destrozar al contrario si el contrario no tiene la responsabilidad directa y única en el accidente. Bueno, y les decía al principio que durante esta intervención parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo se han producido algunos momentos especialmente chispeantes, ¿no?, por decirlo de una manera casi eufemística. Ha habido dos en concreto que a mí me han llamado más la atención. Uno, el careo que ha tenido con Gabriel Rufián, que es, como saben, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Y además también con las víctimas como telón de fondo. Así que, para que ustedes tengan una idea completa de lo que ha ocurrido,
escúchenlo. ¿Les parece razonable que aquella mañana, cuando ya conocíamos que había decenas de muertos, ustedes se quedasen en el Congreso para votar Radio Televisión Española? ¿Le pueden decir eso a las víctimas? Bueno, este no es el que yo quería que escuchara porque me he equivocado yo y me he equivocado en el orden. Pero ahora sí que podemos escuchar a Rufián. No, usted es muy valiente con el presidente dimitido, pero usted es muy cobarde, ¿no? Con los responsables del gobierno central. No le he visto yo críticas, al contrario, ¿no? Usted se rasgó las vestiduras por una víctima en Barcelona, yo también, pero usted dijo que lo de Andalucía, esas 45 de Andalucía, hombre, tampoco... No mienta. Usted, yo no he dicho eso en la usted vida. pide la dimisión del ministro Puente cuando se produce el accidente de Rodalíes, pero no lo había pedido antes cuando se producen las muertes en Córdoba. Eso es mentira. Sí, señoría, eso es verdad. Hasta donde yo soy capaz de recordar, si nos atenemos literalmente a lo que ha dicho Feijóo, creo que Feijóo tiene razón. Si nos atenemos a la literalidad de la expresión, Esquerra Republicana de Cataluña pidió la dimisión de Puente por el lío de Rodalíes. A mí no me consta en ningún momento que Esquerra Republicana de Cataluña, y menos Gabriel Rufián, haya pedido la dimisión de Puente por el accidente de Adamuz. Es más, hoy mismo he escuchado al señor Rufián decir que Puente ha comparecido no se sabe cuántas veces y que por lo tanto las explicaciones de momento pues las ha dado, cosa que no hizo el señor Mazón en su momento. Insisto, hasta donde yo soy capaz de recordar, no quiero faltar a la verdad, pero me parece que está más cerca de decir la verdad en este caso concreto el señor Feijóo que el señor Rufián. Y en todo caso, y lo he dejado para el final, la bronca más sonora es la que ha protagonizado el señor Feijóo con Óscar Matute, que además se ha viralizado. Es decir, que en las redes sociales es lo que más se ha reproducido. Porque claro, saben ustedes que Óscar Matute es el portavoz de Bildu y que Bildu es un grupo político que siempre ha mantenido una cercanía, digámoslo así, más que manifiesta con la banda terrorista ETA, y que nunca se ha desmarcado de la banda terrorista ETA y que nunca ha querido condenar a la banda terrorista ETA de una manera clara. Y claro, el señor Feijóo decía, escucharle a usted hablar de las víctimas desde el precio de las víctimas me produce una sensación que no es precisamente agradable. Y entonces a partir de ahí se ha empezado a montar la que se ha montado. Cuando usted me dice si yo amparo a un presidente de una comunidad autónoma, la misma persona que ampara al señor Otegi, comprenderá usted que se me ponen los pelos como escarpias escuchando esto. No, verá usted, yo puedo decir lo que considero oportuno o también hay que censurar. Traiga un monográfico ¿Usted se cree que a mí me va a censurar como censuraba a mis compañeros durante años? Señor Feijóo, traiga el monográfico cuando le llamo lo desee. al orden por primera vez, señor Feijóo. Entiendo que las respuestas son flexibles, que somos laxos, pero le he insistido varias veces en que usted tiene que contestar a las preguntas del señor Matute. Tenga cuidado, Feijóo, a ver si voy a ser yo el que consiga que le echen de este hemiciclo todavía. No se desvíe continuamente del tema. Muchas gracias, presidenta. Es una pena que no ejerza usted la presidencia del Congreso de los Diputados, para que el presidente y su gobierno contesten a lo que le preguntamos. Bueno, yo creo que enlaces como esto al final es una impresión personal, me puedo equivocar y yo no sé cómo lo digerirá la opinión pública, pero a mí me parece que al señor Feijóo esto no le va a ir mal. Me da la sensación de que este tipo de reflexiones en voz alta conectan más con la mayoría social que la actitud que puedan mantener otros grupos. En todo caso, quería la presidenta de la comisión que no se hablara de ETA y que no se distrajera la atención, pero ha sido inútil, porque Feijóo lo tenía claro y Óscar Matute parece que también lo tenía claro. Mire, señoría, ¿usted tiene alguna información para el esclarecimiento de alguno? Ya le han dicho que las preguntas no le toca a usted hacerlas. Bueno, pues si quiere no hablo. No, haga lo que quiera, es que si yo voy a hablar igual. Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA. Bueno, esos golpes en la bancada ya saben que esta es la manera parlamentaria de aplaudir. Cuando los conmilitones están contentos con la intervención de su líder, entonces aporrean los escaños, en fin, en señal de asentimiento, en señal de apoyo. Bueno, y luego dejo por el final, porque claro, era evidente, ha salido a relucir ya en algunos de los testimonios que hemos oído, pero el momento más claro en el que también Feijóo ha querido establecer comparaciones entre la actitud que mantuvo el gobierno valenciano cuando se produjo la Dana y la que está manteniendo este gobierno cuando se ha producido el accidente de Adamuz,
pues no admite comparaciones que sean muy ventajosas para el gobierno, en opinión del señor Feijóo. Y eso es lo que ha quedado claro durante la intervención de Idoia Sagastizábal, que era la portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Porque que me venga usted aquí a pedir la dimisión de personas que han dimitido y que sin embargo no pida usted la dimisión de las personas que siguen en su cargo es un poco sorprendente. Dimitió cuando dimitió. Ah, bueno, que dimitió tarde. Yo me estoy refiriendo a la consejera de Emergencias y a la consejera de Industria. Debería usted de recordar que dimitieron rápidamente a las pocas semanas de producirse la tragedia. Y aquí, después de la tragedia del accidente del AVE y de Rodalíes, aquí ustedes siguen apoyando al ministro de Transporte. Bueno, ha sido una crónica un poco larga a propósito de la comparecencia del señor Feijóo, pero creo que se han dicho cosas interesantes y no quería ahorrarles su conocimiento. Es verdad que en el panorama informativo hay otras cosas destacadas. Hoy, por ejemplo, saben ustedes que el diario El Mundo desde ayer, me imagino que ahora, digo que me imagino porque no se lo he preguntado, pero vamos, si tampoco es puñalada de pícaro, pero creo que Esmeralda Ruiz a lo mejor hace alguna referencia. El Mundo está publicando información a propósito del dinero que cobró el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, de uno de los grandes consejeros áulicos de Plus Ultra. Bueno, pues hoy, para completar esa información, esa implicación sospechosa del gobierno en el rescate de Plus Ultra, hay una información que nos está contando Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y que también me parece muy interesante. Y es que el gobierno conoció la investigación sobre Plus Ultra antes de que se produjera la intervención policial. Es decir, que se había producido un chivatazo previo que nos recuerda episodios pasados. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital denuncian que el gobierno de Pedro Sánchez conoció presuntamente la investigación del caso Plus Ultra con carácter previo a la operación policial. El supuesto chivatazo en esta causa podría ser equiparable, dicen, al caso Faisán. Si se llega a judicializar, con un volcado de los teléfonos podría investigarse el supuesto delito cometido. Si algún estamento se querellase, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO podría llegar al fondo de este asunto. Las mismas fuentes consultadas subrayan que, al margen de lo acaecido tras los indicios reveladores de un posible delito de revelación de secretos, tras la reunión del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el imputado Julio Martínez, el procedimiento ordinario es que la Unidad de Asuntos Internos realice las averiguaciones tendentes a comprobar tal extremo y limpiar la imagen corporativa. Actualmente, Asuntos Internos está dirigida por la comisaria Gemma Sanz López, esposa de su antecesor en el cargo, Javier Galván, actual jefe superior de Madrid. Esta unidad, afirma, no ha iniciado ningún tipo de pesquisa, lo que podría suponer una omisión del deber de perseguir posibles ilícitos. Bueno, pues es lunes, es 2 de febrero de 2026. Ahora vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Sí, hay última hora además sobre el caso Zapatero. En este caso tiene que ver con su vinculación con Maduro, porque la Audiencia Nacional, el juez Antonio Piña, ha inadmitido la querella contra él, contra el expresidente socialista, por su vínculo con Maduro. El juez reprocha a Teoir, que es quien lo ha intentado, haber sustentado la misma, pues de recortes de prensa, dicho, y sin aportación de indicio alguno. En este caso se libra, pero es verdad, hoy la noticia sigue siendo esos ecos de la información del diario El Mundo. Zapatero, que ha admitido él mismo haber cobrado 75.000 euros al año por consultorías globales del empresario detenido de la trama de Plus Ultra, de su amigo Julio Martínez. El mismo Zapatero ha defendido no solo que lo hizo durante 6 años, sino también que todo era legal. Lo ha hecho al propio diario El Mundo, pero al expresidente socialista todavía le seguimos sin escuchar públicamente. Hoy el Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional la causa contra Cerdán y contra Ábalos por amaño de obra pública tras la renuncia del exministro socialista a su acta de diputado, que era el siguiente paso. Bueno, hoy se ha celebrado una declaración muy interesante también en los juzgados de Plaza de Castilla. En el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, el exsecretario de Organización Socialista, Cerdán, y el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector de gabinete de la presidencia del gobierno, Antonio Hernando, han declarado como testigos en el caso Leire. Cerdán ha reconocido ante el juez Zamarriego 2 reuniones con la fontanera socialista. Al menos una de esas reuniones habría versado sobre las escuchas en las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando ha tenido que ser más concreto, Cerdán ya no recordaba ni las fechas de los encuentros ni tampoco qué decían esas grabaciones. El momento fue durante los días de reflexión. Esto ya se ha publicado, de Pedro Sánchez. Tampoco conocía a Leire antes de esas conversaciones, le ha dicho Cerdán al juez, y tan poca relación tenían después que, cuando se dio de baja como militante, sí que acudió a despedirse a su despacho. También le ha contado a Zamarriego
que Leire le llamó cuando salió de la cárcel. Hernando también ha confesado esa reunión con Leire para hablar de las saunas. En su caso, ha llegado hora y media antes de su cita al juzgado para esquivar las cámaras, cuidando mucho lo que sucedía en el interior del juzgado. Se ha quedado en un banco del pasillo leyendo un libro para no tener que cruzar ni media palabra con Cerdán. No quería la foto. Hernando le ha dicho al juez que él estuvo solamente 20 minutos porque llegó tarde y se fue pronto, que ya conocía a Leire de mítines en Cantabria y que a él le llamaron para ir a esa cita de la Secretaría de Organización, es decir, Cerdán. Ni uno ni el otro, según han dicho, informaron de esos encuentros a sus superiores. Tanto Cerdán como Hernando se han esforzado en desvincular a Pedro Sánchez, es el titular, de todo contacto con la fontanera. Bueno, desde hoy ya hay en Cataluña nuevo director de Rodalías. Es el ingeniero Óscar Playà. El suyo no va a ser un estreno fácil, porque esta es la tercera semana de incidencias y Renfe directamente ya ha descartado hoy poner fecha a la vuelta a la normalidad. Es más, Adif esta mañana ha pedido a las 3 operadoras que circulan entre Barcelona y Madrid, que son Renfe, Irio y Wigo, que supriman los últimos trenes del día, los que salen más tarde de las 8. Esto a los que más afecta es a los viajeros de negocios. Van a aprovechar ese tramo de hora para hacer tareas de conservación de las vías. Hoy han comparecido pues en Junts y en Esquerra. Sus posiciones respecto al gobierno de Illa no se han movido. Esquerra, en Cataluña, sigue pidiendo la cabeza del ministro Puente, menos Gabriel Rufián, que hoy en el Congreso ha dicho que sí, que lo recordabas, Luis, sí que está dando explicaciones. Pero en Esquerra siguen pidiendo esa dimisión. En Junts, Josep Rius tiene claro cuál debería ser antes la siguiente cabeza. Antes incluso que la del ministro, la de la consejera de Territorio socialista Sílvia Paneque. La consellera Paneque no pot aguantar ni un dia més en aquest govern. Allò que promet mai es compleix. Per una mala gestió, per una manca d'informació i també per una mala planificació de transports alternatius. Pues hasta ahora esa dimisión se descarta en la Generalitat. Lo que sí se confirma, al margen de esta crisis del caos ferroviario, son las intenciones del Gobierno de trocear el decreto ómnibus para asegurar la subida de las pensiones, que era algo más que esperado y que el mismo Pedro Sánchez aprovechó para confirmar este fin de semana en la campaña de Aragón. Lo que más parece les está costando decidir en Moncloa es cómo lo van a hacer. A esta hora La Sexta, citando fuentes del Gobierno, cuenta que en ningún caso las pensiones irían en un decreto aislado, es decir, que se va a repetir el mismo esquema que el del año pasado, pensiones y el grueso de las medidas del llamado escudo social. La moratoria de los desahucios sigue siendo hasta ahora el gran punto de fricción con Junts y también con el PNV. Dice esta noticia que la idea es poder llevarlo mañana al Consejo de Ministros, si hay acuerdo. Si no, pues se retrasaría como muy tarde al martes que viene, día 10. Este ha sido también un fin de semana de informaciones que aseguran, Luis, que el Gobierno tiene intención y que esta vez van en serio de presentar presupuesto, que creen que los esfuerzos para conseguir reconstruir la mayoría de investidura van por el buen camino y al menos con el PNV se lo siguen trabajando. En enero les aseguraron el traspaso de competencias de hasta 5. Hoy cuenta el Periódico de Cataluña que ya estarían negociando una vía, y atención a esto, para ceder la gestión de los aeropuertos, porque después viene Esquerra y Junts. Moncloa dice que no está dispuesta a entregar más allá de una gestión compartida. El PNV, a quien sigue necesitando, el Gobierno dice que aspira a una filial de AENA. Luego hay promesas que cuestan más de conseguir, pero hay ministros que no será que no lo intentan, y el de Asuntos Exteriores es un ministro obstinado. Con la nueva situación geopolítica, con lo de conseguir colocar el catalán en las instituciones europeas. Porque 20 países ya han dicho que sí, quedaban 7, la última vez que acudimos con el tema formalmente, oficialmente al Consejo de Asuntos Generales, donde sigue, donde no pienso retirarlo en ningún momento, y los otros 7 nunca dijeron que no. Lo que dijeron es que necesitaban más tiempo, necesitaban seguirle dando vueltas a la propuesta para estar seguros de que no afectaba a ninguno de sus intereses. Es una cuestión de tiempo. Pues llevan así desde septiembre del 2023, que es cuando se trató de colar por primera vez este asunto. La próxima vez que salga el tema, pues habrá que preguntarle al ministro Álvarez qué entiende él por una cuestión de tiempo. Una noticia también que hemos conocido en los últimos minutos, Luis, hay que estar muy pendientes a ver cómo evoluciona. Hemos conocido que un hacker o un grupo de hackers estaría chantajeando al Ministerio de Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles. Este grupo de hackers se hacen llamar Hacienda
SEC. Ya se están jactando de un ataque masivo al sistema informático del Ministerio de Hacienda y están amenazando con vender todos esos datos que habrían obtenido, presuntamente hablamos de DNIs, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, datos bancarios, IBAN, de este grupo de españoles, de 47 millones de españoles que podrían quedar en manos de estafadores. La alerta del ataque de estos hackers parte de una plataforma que es muy conocida, que tiene sede en Dubái, que se llaman Hackman y que es la misma que ya alertó del ataque a Endesa, que era real, hace unas semanas. No vamos a alertar más de la cuenta, contamos únicamente la información que se ha publicado hace unos minutos y cuál ha sido la reacción del Ministerio de Hacienda. Y dice Hacienda que ahora mismo no tiene ningún indicio de que este supuesto hackeo se haya producido, pero que no está totalmente descartada la violación y están tratando de analizarlo. Y una cosa más, porque todos recordamos las imágenes de hace un par de días en aguas del Guadalquivir de un grupo de narcos disparando a 3 guardias que estaban tratando de capturar la narcolancha. Siguen pidiendo más medios para tratar de dar caza a los narcos y la buena noticia, y es la noticia hoy, es que el Ministerio del Interior ha creado un equipo greco de la Policía Nacional, en este caso, para reforzar las investigaciones contra el narco en el Guadalquivir. El sindicato mayoritario de la policía, que es Jupol, dice que es muy buena noticia, pero que es insuficiente. Y nosotros hemos hablado con Ivonne Domínguez, que es su portavoz. Valoramos positivamente que exista un nuevo grupo greco para luchar contra el narcotráfico en la zona del Guadalquivir. Sí que lamentamos y pedimos mejoras materiales y humanas, porque, por ejemplo, este grupo, los cuales están trabajando muy bien, cuentan con escasísimo personal y no tienen apenas medios materiales para luchar contra el narcotráfico, recordando además que desgraciadamente el narco campa a sus anchas en el sur de España, existe una sensación absoluta de impunidad y los policías nacionales no tenemos los medios materiales para repeler la acción del narcotráfico cuando muchas veces actúan contra nosotros con gran violencia, haciendo uso de armas de guerra que nosotros hoy por hoy ni siquiera tenemos armas para repeler esos ataques, pero tampoco tenemos chalecos, cascos o escudos con protección balística para soportar ese calibre.